El Liverpool corre un riesgo al no fichar en este mercado de fichajes. Cada vez queda menos para que se cierre este mercado de transferencias. Estamos a día de hoy, 21 de agosto, y el Liverpool corre un riesgo. Pero ¿cuál es ese riesgo? ¿Cuál es ese problema? Esa traba, esos inconvenientes que se puede encontrar el equipo de Arne Slot. Pues vamos a leer en un artículo de The Athletic cómo analizan un poco la situación y también qué jugadores han salido y cuál es la situación a día de hoy. Pero antes de nada, sobre todo darle un like, que eso me ayuda muchísimo. Suscribíos para más, seguidme en todas mis redes sociales y vamos allá con el vídeo. Y es que explica James Pearce en The Athletic que el Liverpool corre el riesgo de quedarse atrás ante rivales acérrimos tras el no de Martín Zubimendi. Recordad que el Liverpool quería a un 6, a un pivote. Martín Zubimendi cumplía todos los estándares, todos los stats que quería el equipo de Arne Slot para ser ese pivote titular, pero el vasco decidió quedarse con los suyos en la Real Sociedad. Arne Slot estaba sentado en el complejo de entrenamiento de Pittsburgh Steelers al comienzo de la gira de pretemporada del Liverpool por los Estados Unidos, cuando la conversación giró hacia el mercado de fichajes. Y ya tenemos un buen equipo, en el que estoy muy contento, pero sería una sorpresa para todos nosotros si no fichamos a ningún jugador. Sería una sorpresa para todos nosotros si no fichamos a ningún jugador, afirmó. Probablemente eso ocurrirá al final. Estamos esperando a que fichen los adecuados. A falta de poco menos de 16 días para que se cierre el mercado, el tiempo avanza. Y el Liverpool sigue siendo el único equipo de la Premier League que no se ha reforzado en lo que va de verano, no ha reforzado su plantilla. Y la preocupación entre los aficionados va en aumento. Porque sí, yo siempre os pido, por favor, que me digáis cómo estáis, cómo os va el verano. Pero solo veo gente desanimada porque no fichamos. Y por una parte, con razón, pero también me gustaría saber un poco cómo se está yendo el verano. Slot esperaba a Martín Zubimendi que fuera presentado como el primer fichaje de su estadía en Anfield, pero las esperanzas se quedaron hechas añicos después de que el jugador de la Real Sociedad dijera que no. Fue un golpe duro. El internacional español se había convertido en el principal objetivo del Liverpool y Slot buscaba un número 6 para completar un pivote, para complementar el grupo que heredó de Jurgen Klopp. Zubimendi habría aportado una inyección de calidad en un área de debilidad y asegurar sus servicios habría sido un gran golpe, dado que anteriormente ya había rechazado el interés de Bayern, Barça y Arsenal. Porque Slot no parece confiar mucho en Wataru Endo para el método de juego que quiere. No es que le parezca un mal jugador, pero la salida de balón de Endo no es la misma que la de Martín Zubimendi. Sin embargo, en el partido en Spears Town pues fue Ryan Gravenberch el que funcionó ahí. Y de momento, al menos en esta pretemporada y en este primer partido, pues parece que va a ser él. La imagen de no haber podido fichar al nuevo director deportivo Richard Hughes no es muy buena. Es decir, para Richard Hughes, el no haber podido fichar a este jugador, pues la verdad le deja un poco tocado, ¿no? Las consecuencias ponen de relieve que la presión y el escrutinio en Liverpool están muy lejos de la vida en Bournemouth. Si en Bournemouth no fichabas, no pasaba nada. Pero en Liverpool sí que pasa. Sin novedades con el futuro de jugadores como Van Dijk, Salah y Alexander Arnold, que ya hablaremos de ello. Siguen sin resolverse sus situaciones. El ex internacional escocés no ha dejado su huella en el trabajo. No sé cómo han traducido esto, la verdad. En verdad es difícil ver qué más podría haber hecho Richard Hughes para lograr el acuerdo con Zubimendi, porque el Liverpool insiste en que había recibido garantías de que el jugador de 25 años quería unirse a ellos en verano. Explica The Athletic que el Liverpool les explica que él había dado garantías de que quería fichar por ellos. Hughes fue el primero en trabajar en el equipo que atrajo inicialmente al jugador y Slot proporcionó el modelo futbolístico del que Zubimendi quería formar parte. Lo buscaron porque estaba disponible y encajaba en el perfil que Slot quería en un número 6 con capacidad para jugar con el balón. El dinero no era un problema. En ningún momento fue un problema el dinero. Iban a pagar la cláusula con sacos si hacía falta. Según fuentes del Liverpool familiarizadas con las negociaciones, que hablaron bajo condición de anonimato, es decir, no quisieron dar o pusieron la condición de no dar sus nombres debido a cuestiones comerciales, el propietario del club Fenway Sports Group había dado luz verde a que el Liverpool pagara la cláusula de 60 millones de euros. El Liverpool tenía luz verde para pagar la cláusula. Sabían que intentar negociar era inútil, dada la renuncia
de la Real Sociedad a vender. Pero las principales figuras de Anfield fueron muy cautelosas cuando surgieron informes sobre el interés del Liverpool la semana anterior, porque sabían que la Real Sociedad lanzaría una ofensiva de encanto para convencer al jugador. Que un héroe de la cantera intentara abandonar el club vasco era un gran logro, ¿no? Es decir, que un jugador de la cantera se quede en casa es un logro para la Real Sociedad, obviamente. Poniendo un poco el ejemplo, si Gerrard o Alexander Arnold en su momento de madurez, con 25 años, decidieran quedarse en lugar de irse, ¿no? Es un poco el símil. Zubimendi creció en San Sebastián y se unió a las categorías inferiores de la Real Sociedad con 12 años. Su vínculo con la afición es fuerte. Cuanto más tiempo pasaba Zubimendi pensando en su futuro, más temía el Liverpool de que cambiara de opinión. La confirmación de que seguiría siendo leal a la Real Sociedad llegó a Hughes el pasado lunes, y fuentes del club, que también hablaron bajo condición de anonimato, sugirieron que la atracción del equipo de su ciudad natal y el hecho de permanecer cerca de sus amigos y familiares fue decisivo. Quedarse con los suyos, básicamente. Hay reminiscencias, hay ecos de que Steven Gerrard en 2005, cuando señaló su intención de dejar el Liverpool para fichar por el Chelsea. Acordaos de esto. Pero al final no pudo cortar sus lazos con el club de su infancia y acabó firmando un nuevo contrato en Anfield. No es la primera vez que el Liverpool se ve frustrado después de una larga búsqueda de un centrocampista de contención. Hace 2 años con Tchouaméni, con Caicedo, Lavia la temporada pasada, después de que se fueran Fabinho y Henderson. La diferencia de esta vez es que Zubimendi fue que no se les adelantó ningún rival, simplemente fue él el que decidió quedarse. Y entonces, ¿hacia dónde se dirigen a partir de ahora? El Liverpool ha restado importancia a los rumores sobre la posibilidad de buscar una alternativa a Zubimendi, ya que no cree que haya ningún plan B adecuado en el mercado. Es decir, o era Zubimendi o no era nadie. Cosa que, obviamente, yo no tengo los informes, pero pienso que a estas alturas, quizá no 60 millones, pero que pagar 20 o 30 por un jugador estilo Endo, creo que sí que daría falta. Entiendo el no gastar por gastar, pero hombre, es que quizá deberíamos haber aligerado este tema en julio y no a mediados de agosto, que queda poco tiempo, ¿no? Con Michael Edwards de regreso como director ejecutivo de fútbol, CEO de fútbol del Fenway Sports Group, se pueden descartar compras de pánico, como dicen, es decir, un fichaje a última hora de 100 millones no se prevé. No se prevé. Su mandato como director deportivo entre 2016 y 2022 se destacó por ignorar el ruido externo y solo incorporar jugadores que, según él, aportarían un valor significativo. No se verá ningún acuerdo de cesión como el de Arthur Melo bajo su supervisión. Así que no veremos ningún fichaje estilo Arthur Melo. Cuando el Liverpool no logró fichar a Ben Chilwell del Leicester en 2016, esperó 12 meses para fichar a Andy Robertson. Y Milner pasó una temporada como lateral izquierdo. Es decir, con Edwards, si el Liverpool tiene que esperarse un año sin fichar a nadie porque quieren a ese, parece que lo van a hacer. La cosa es, claro, ¿cómo dejas a Slot ahora mismo en el paradero, ¿no? Con esta situación? Cuando la búsqueda inicial de Van Dijk en el Southampton fracasó en verano de 2017, se quedaron con lo que tenían, a pesar del clamor por no fichar otro central, y después, en invierno, se fichó a Virgil van Dijk. Sin embargo, en otras ocasiones, cambiar rápidamente de equipo tras ser rechazado ha traído grandes recompensas. Klopp quería a Mario Götze y a Julian Brandt antes de acabar fichando a Sadio Mané y a Mo Salah. El verano pasado dirigieron su atención hacia Dominic Szoboszlai después de que Mason Mount indicara que quería irse al Man United, y no se arrepiente. Tal vez el Liverpool simplemente no quería mostrar sus cartas después de Zubimendi. Después de todo, cuando los clubes que venden saben que estáis desesperados, los precios tienden a dispararse. Hay mucho que admirar en la primera pretemporada. Ha transmitido rápidamente sus ideas, los nombres de estrella parecen renovados, es decir, los cracks parecen estar bien, llenos de energía, de fluidez, de ataque. Los amistosos ha sido una llamativa y fundamentalmente han evitado contratiempos por lesiones. Crucemos los dedos. Sin embargo, esa posición delante de los 4 defensores sigue siendo una verdadera preocupación. Como decía antes, Wataru Endo siempre fue un sustituto cuando llegó del Stuttgart por 16 millones de libras, unos 20 millones de euros, y superó las expectativas la temporada pasada, pero está teniendo dificultades para adaptarse al enfoque basado en la presión
que impone Arne Slot. Gravenberch ha mostrado signos de potencial desde que lo eligió para ocupar ese puesto, además también de que confía en Curtis Jones, McAllister y Szoboszlai, aunque son más efectivos cuando un poco más adelante, ¿no? Además de que también tienen a Trey Nioni, pero sería un error esperar mucho de él, dado que tiene 17 años y todavía sigue en desarrollo. La importancia de Rodri en el City y de Declan Rice en el Arsenal subraya el valor de tener un pivote defensivo dinámico y especialista. También lo hace la contribución de Fabinho en su mejor momento de los mayores triunfos del Liverpool de Klopp. Hubo un momento en que Fabinho era el ancla de este equipo. Deberíamos hacer algunos fichajes en función de lo que dure la temporada, dijo Van Dijk después del 4-1 ante el Sevilla en pretemporada. Están trabajando entre bastidores y estoy completamente convencido y confío que el club harán lo correcto y conseguirán el mejor equipo posible para competir por todas las competiciones. Bueno, eso decía Van Dijk. No sé cómo le va a sentar que al final no se ficha a nadie, si no se ficha a nadie. Tanto los jugadores como los aficionados esperan la llegada de refuerzos que les permitan seguir creyendo que pueden seguir luchando por los trofeos más importantes. El fichaje de un jugador de calibre como Zubimendi habría solucionado un problema clave y habría proporcionado un impulso perfecto para el partido inaugural del Liverpool ante el Ipswich Town. Esto era antes, ese artículo es antes del partido, pero sirve igual. Funcionó bien Gravenberch, pero claro, no puedes valorar con un partido ante el Ipswich Town. Ahora el Liverpool debe reevaluar su situación porque la necesidad de un nuevo 6 es evidente. Si te quedas quieto cuando los rivales se fortalecen, corres el riesgo de quedarte atrás. Hay muy buen equipo, sin duda, pero mientras los otros se refuerzan y tú te quedas igual, sin duda te quedas atrás. Porque además, para enganchar un poco esto, el equipo se está debilitando poco a poco. No mucho, porque son jugadores que quizás no contaban tanto, pero ya ha salido Fabio Carvalho al Brentford. Y por otro lado también está el hecho de que Sepp van den Berg, que costó 1,9 millones en 2019, un gran negocio, eso es verdad, ahora recibirá cerca de 23 millones de euros, más unos 6 en variables, y será el jugador el que decidirá si irá a Bayer Leverkusen o Brentford. El precio es ese y el jugador decidirá. Una muy buena venta, como la de Fabio Carvalho, cercana a los 25 millones de euros, no sé si llegarán a 27 con variables, más o menos eso, pero claro, es que se está vendiendo, pues que no contaban, como Carvalho, como Van den Berg, pero se te queda un poco corta la plantilla. Es verdad que el Liverpool también está cerca de cerrar el acuerdo por Georgian Mamardashvili, portero que llegaría la temporada que viene y que en esta se quedaría cedido al Valencia. El precio rondaría unos 30-40 millones de euros, con variables, con no variables. Seguiría en el Valencia, pero llegaría al Liverpool la temporada que viene, lo que obviamente catapultaría a Gallagher a una salida, ¿no? Pero a día de hoy, además de estas salidas de Carvalho y de Van den Berg, esta próxima, Jayden Danns iba a salir cedido, pero la lesión lo ha dejado en stand-by. Bobby Clark, su destino será el Salzburg por unos 12 millones de euros, más o menos. Kouma se ha ido cedido al Stoke. Ben Doak se le quiere ceder o traspasar. McConnell se le quiere ceder o traspasar. Y Bajcetic se le quiere ceder. De hecho, suena mucho para reforzar al Celta de Vigo, equipo del cual procedía, para que tenga minutos en esta temporada después de una larga lesión. Además también de que está Kate Gordon, que suena mucho para el Swansea, Tyler Morton, una situación parecida creo a la de Ben Doak o McConnell, una cesión, un traspaso, ya lleva 2 cesiones seguidas. Vidaluga, no sé si igual el tercer portero va a ser Jaros, van a ser Alisson, Kelleher y Jaros, y Vidaluga vuelve a ser cedido. Scanlon, Owen Beck también, que son laterales, y Harvey Blair, que también suena como salir cedido. Todos los chavales. La temporada es muy larga y yo entiendo que estos chavales tienen que jugar, están en edad de jugar. Pero claro, luego la plantilla que tienes tampoco es muy larga. Y si además tienes jugadores que, bueno, te han respondido bien en pretemporada, pero que quieren salir, como Fabio Carvalho, como Van den Berg, obviamente les gustaría triunfar aquí, pero si no tienen la posibilidad de jugar regularmente, entiendo que se quieran ir. Y yo entiendo que el Liverpool quiere fichar al exacto, al adecuado. Pero hombre, es que si vas a finales de agosto al mercado,
poca cosa vas a encontrar que quieras y que puedas fichar. Hemos visto que el dinero no es problema. Vamos a ver si a última hora vemos una sorpresa. Pero yo, sinceramente, no soy muy optimista. Entonces, ¿qué puede pasar si el equipo no se refuerza? Pues que en cuanto caigan lesiones, vayamos así. O que lleguemos a febrero y lleguemos así y no nos dé. No nos dé. Obviamente, si todos los jugadores están sanos, Diogo Jota, jugadores como Alexander Arnold, Robertson, Konaté, jugadores que son más propensos que otros a caer lesionados, tenemos un equipazo, pero un equipazo, y tenéis que concienciaros de eso. Pero como decía James Pierce, si los demás se refuerzan y tú te quedas quieto, corres el riesgo de quedarte atrás. En fin, decidme en comentarios qué os parece esta situación. Sé que es un poco lo que hemos visto estos últimos días y este último mes, pero quiero saber un poco también vuestra opinión. Si en el caso de Zubimendi creéis que si no era él, no gastar dinero en otro e incluso esperar a la temporada que viene. Por ejemplo, en el caso de Joe Gómez también, que no lo hemos dicho, si sale hacia... El otro día no jugó porque estaba pendiente de Newcastle, Aston Villa, Fulham, Chelsea, equipos de fuera de la Premier, a ver si salía o no. Se hablaba de una oferta quizá de unos... Se decía, de unos casi 50 millones de euros. Es un buen dinero y creo que por Gómez, más allá de que para mí me parece un jugador muy válido y muy necesario por su polivalencia, hombre, ese es un dinero que podrías aceptar. Ahora bien, si a Liverpool no le hace falta el dinero, en lugar de vender, hombre, echa un poco la valla, el freno y ficha antes de vender. La temporada pasada nos vendimos a Fabinho y estuvimos 3 semanas deambulando por el mercado porque no encontrábamos a nadie que quisiera venir, porque preferían ir al Chelsea. En fin, decidme en comentarios cómo lo veis, daros like, que esto agradece muchísimo, y suscribiros si no lo estáis. Amigos, un abrazo muy grande.